Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jesús, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. En este Padre tema, en el tema que Santo. venimos desarrollando, referente a que el infierno, como lo conocemos antes del juicio, no existe tal cosa. Entonces debemos poder sustentar esa afirmación, porque si no estaríamos blasfemando, ¿cierto? Que el infierno no existe, no existe, porque cuando llega este entendimiento a nosotros, pues nos damos cuenta que todas esas cosas están escritas. El problema es que a nosotros nos trajeron a la última parte de la historia, que es después de la venida del Señor Jesús, pero Él estaba dando cumplimiento a todo lo que había sido escrito de Él. Entonces, como cuando conocemos la historia, lo que el Señor venía a cumplir, lo que estaba profetizado de Él, que Él había dicho en la antigüedad. Entonces, por eso este tipo de cosas no eran claras para nosotros, aún todavía no son claras para muchos. ¿Qué pasa? Una de los pasajes que más se utiliza para sustentar esta pues errada doctrina de que la persona inmediatamente cuando se muere se va al infierno, o si se fue salvo que inmediatamente va para el cielo, pues es la parábola del Lázaro y el hombre rico, ¿cierto? Esta parte ya habíamos estado estudiándola en la clase pasada y queremos seguir escudriñando, escudriñando. Mire, eso que decían que inmediatamente los salvos pues inmediatamente se mueren y se van para el cielo. Incluso la doctrina, hay algunas personas que creen que cuando un santo se muere hay un olor de rosas. Si hay personas que creen en ese tipo de cosas, ¿de dónde salieron? No, la gente lo dice y se transmite como un teléfono roto. Acuérdense que hablábamos de que la religión básicamente es eso, un teléfono roto. Lo que fue dicho allá al principio no se conservó, sino que se fue distorsionando de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al idioma. Y lo que llegó a nosotros es un mensaje totalmente aparte y cambiado del original. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Esta doctrina tenemos que sustentarla en la palabra. Cuando venimos y pensamos que pues que las almas se van al cielo una vez se muere la persona si fue salva. Y el Señor claramente dice, nadie ha subido al cielo. Cuando Él vino en carne, cuando Él vino en carne, Él le dijo a Nicodemo, y nosotros hemos leído muchas veces eso, nadie ha subido al cielo. Sí, Señor, sí, sí, Señor, tú dices la verdad, tú eres la verdad, todo lo que tú dices se cumple y todo es cierto. Nadie ha venido al cielo. Sí, sí, claro, Señor, sí, apenas se... Entonces Abraham, todos ellos están en el cielo. El Señor dice, nadie ha subido al cielo, nadie ha subido al cielo. Entonces uno dice, venga, pero entonces lo que yo pensaba, ¿dónde están entonces Moisés, los profetas, el rey David? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde están? ¿Cómo hacemos entonces para saber, pero dónde, cómo deben estar en el cielo? Entonces ahí comienza la interpretación y generalmente las interpretaciones están basadas en otras interpretaciones de otras personas que interpretaron según su propio entendimiento, no conforme a las escrituras, sin tener en cuenta todo lo de las escrituras. Entonces, esto es hermoso como el Señor comienza a llamar a sus ovejas y las ovejas comenzamos a oír y a entender. No, él no está haciendo un sonido, como decíamos en la clase pasada, él no está haciendo solo un sonido y las ovejas corren directamente porque escuchan el sonido. No es solo eso, eso es una parábola. Las ovejas vamos a entender la voz del Señor, ¿sí? Porque estamos entendiendo lo que Él dice. Comprendemos qué es lo que está diciendo, comprendemos el significado. Así como Él tomaba a los discípulos aparte y los discípulos preguntaban ansiosos, ansiosos, Señor, dinos qué significa la parábola. Así como Lázaro ansiaba de comer las migajas, ¿sí? Acuérdense que Lázaro, ¿qué pasaba con Lázaro? Lázaro no anhelaba sentarse ni que lo invitaran allá a comer en la mesa del rico, no, él ansiaba al menos de las migajas, él no se estaba exaltando, o por qué yo no puedo ir a comer allá, no, él estaba humilde ahí en su condición, estaba lleno de llagas
y ansiaba comer de lo que le sobraba y se perdía porque se caía al suelo, de las migajas, no del cerdo, ni de la carne, ni de los manjares, no, las migajas ¿de qué son? Pan, pan. Sí, podemos tener entendimiento de que puede referirse a todo lo que caía de la mesa, de todo lo que era servido delante de ellos. Pero, ¿por qué no se utilizó otra palabra? De los restos de comida que caían al suelo. No, dicen migajas, migajas, y las migajas son pan. Básicamente nos da la idea en español que es pan, ¿cierto? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Nosotros, así como los apóstoles, ansiamos, tenemos que ansiar el, la interpretación correcta de las parábolas, de la palabra del Señor. Eso es lo que debe haber en nuestro corazón. Yo quiero saber más. Venga, ¿qué significa esto, Señor? Muéstrame. Uno anhela eso uno quiere, mejor dicho, daríamos todo, así como el hombre que fue y vendió todo lo que tenía porque había encontrado una perla de gran precio. La perla de gran precio, el reino de Dios es como una perla, un hombre que fue y encontró una perla de gran precio y vendió todo lo que tenía y fue y se compró esa perla de gran precio. ¿Sí? Nosotros eso es lo que debemos hacer. Todo primero la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, continuamos con esto de por qué le pasaron, por qué sucedían las cosas que le sucedían a Lázaro y al hombre rico. Ya habíamos estudiado, ya habíamos tratado de analizar los pasajes mientras estos dos personajes en esta historia, el hombre rico y Lázaro, estaban vivos, ¿cierto? Ahora vamos al capítulo 16 de Lucas, del libro de Lucas, en el versículo 22 para continuar en donde íbamos. Ahora entramos a una nueva parte de la historia. ¿Algún hermano, por favor, que me pueda leer Lucas capítulo 16, versículo 22? Bueno, Lucas 16, 22. Sí, señor. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Amén, ¿Sigo? amén. Hasta ahí nomás. Bueno, Vamos a tratar de analizar los detalles, porque es que a veces, mire, cuando a una persona le muestran esta historia, pues la va a tratar de interpretar de acuerdo a lo que conoce, a lo que sabe. Nosotros nos habían dicho que es que no, las personas se murió, se fue para el infierno, el otro se murió, el papa se murió, entonces fue para el cielo. ¿Será? ¿Sí? Entonces, las personas van a interpretar eso. Cuando leemos la historia completa, pues de pronto nos da una idea que no es la correcta porque no conocemos de qué está hablando el Señor, ¿cierto? Entonces tratemos de escudriñar así fino, hilar muy fino. Cada detalle, cada palabra tiene un propósito. Por eso el Señor dijo, no añadas a su palabra. O sea, no se puede agregar nada, ni le quite a su palabra tampoco. Sí, hay un castigo por cualquiera de las dos cosas. ¿Por qué? También dice el Señor, primero pasarán el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará, ni una jota ni una tilde. Bueno, esa es la traducción al español, pero es las partes, ahí la traducción original se refiere a las partes más pequeñas de la parte de la palabra en hebreo, ¿cierto? Del alfabeto en hebreo. Son como una especie de tildecitas, unas partículas muy pequeñas. Dice que ni eso se va a cambiar, ni eso va a pasar. Entonces, por eso tenemos que entender que cada uno de los detalles, cada una de la forma como el Señor explica, es importante entenderla. Entonces, analicemos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. O sea, aquí ya comienza otra parte de la historia, después que ellos murieron. Entonces hay muchas preguntas. Mire, aquí nomás en este versículo nos deben surgir muchas preguntas. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿Por qué fue llevado por los ángeles? Al seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? ¿Dónde queda? ¿Dónde es eso? Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Sí? ¿Por qué al mendigo lo vinieron a llevar los ángeles? ¿Será porque era pobre? ¿Será que él lo llevaron los ángeles porque era pobre?
Miremos, ¿por qué fue llevado? Por qué los ángeles? ¿Qué tiene? ¿Por qué? O sea que cuando uno se muere, ¿será que cuando uno se muere, los ángeles vienen y se los llevan a uno para el seno de Abraham? ¿Será que? Pero pues si yo no tengo nada que ver con el pueblo de Israel, entonces, ¿qué tengo que ver yo con Abraham? ¿Cierto? Entonces, ¿o será que a mí me llevan para el cielo y a los otros los llevan y esperan allá? Pueden surgir una cantidad de preguntas. Y de hecho, lo bueno es que surjan, pero lo bueno también es que busquemos la respuesta en la misma palabra de Dios. ¿Por qué los ángeles vinieron a llevarse al mendigo y a dónde lo llevaron? ¿Cómo hacemos para este tipo de respuestas, para encontrar este tipo de respuestas? Tenemos que buscar partes de la escritura donde se mencionen estas mismas cosas para entender el contexto general. Por eso el Señor dice, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, no en boca de uno solo. No va a ser tenido en cuenta si es un testimonio de una sola persona. Entonces, por eso debemos ir, por eso fueron escritos los que llaman evangelios, pero son testimonios de personas que estuvieron, que supieron de primera mano las cosas que pasaron. Es necesario entender eso. Por ejemplo, Mateo estuvo con el Señor. Él vio de primera mano las cosas que sucedieron, por eso las narró. Marcos también, Juan también. Lucas, en el caso de Lucas, Lucas era un discípulo de Pablo, era Lucas el médico. Entonces, Lucas utiliza un término muy bonito. Entonces, miren el ejemplo. Les quiero dar el ejemplo que el Señor pone en mi corazón, pues por dar este ejemplo, para que entendamos que muchas veces pues no entendemos lo que leemos, como el mensaje de nuestro amado pastor Germancito, de que entiendes lo que lees, y muchas veces estábamos leyendo, por ejemplo, cómo comienza el libro, la carta de Lucas. Dice en el capítulo 1, versículo 1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, que ha habido gente tratando de acomodar los eventos de acuerdo a la, ¿cómo se dice eso? Cronología, o sea, el tiempo en que pasaron en el orden correcto. Dice, ya muchos han intentado hacerlo eso, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. O sea, él lo aprendió de quien lo que vio con sus ojos, o sea, los otros discípulos del Señor, los apóstoles, dice tal como lo enseñaron, o sea, que él recibió la enseñanza de los discípulos del Señor, los que lo vieron con sus propios ojos. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Quién será Teófilo, no? ¿Quién será ese señor? ¿Dónde habrá vivido? ¿Por qué imagínese esa dedicatoria tan tremenda? Y en el libro de los Hechos, que también fue escrito por la misma persona, también menciona a Teófilo. Oiga, ese Teófilo seguro lo quería mucho. Pues ese es el problema en las traducciones. Teo significa Dios, filo, amado, ¿sí? Entonces es como mi querido amado de Dios, creo que esa es la traducción correcta. Mi querido amado de Dios. O sea, esta carta está dirigida no a una persona llamada Teófilo, está dirigida a los amados de Dios, a sus hijos, a su pueblo. Entonces es la forma como él escribía y al no traducir las cosas correctamente, pues entonces se presentan ese tipo de cosas, de incertidumbres. Por eso es importantísimo entender de qué forma está hablando el Señor. Entonces, dice que ya aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, ¿por qué los ángeles? Pues vamos a otra parte donde se mencione que los ángeles recogen a las personas. Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31. La palabra de nuestro Señor Jesús de Nazaret dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. 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 Bueno, miren, ya vamos encontrando más partes en la palabra que nos explican acerca de los ángeles recogiendo a los hijos de Dios, ¿cierto? Recogiendo a los escogidos, ¿cierto? Entonces, puede surgir una pregunta, o sea que eso va a pasar allá al fondo, allá al final, y también pasa cuando uno se muere, porque pues aquí vinieron a recoger a Lázaro apenas se murió, ¿cierto? O sea que también al final van a venir también, ¿será que pasa de esa misma forma? Ahí hay otra cosa, no dice la palabra en Lucas que los ángeles vinieron inmediatamente después de que Lázaro se murió. Tenemos que entender que el Señor habla por parábolas, por parábolas. Acuérdense en lo que habíamos visto. Siempre, generalmente en las parábolas, existen dos personajes, ¿sí? Que son los dos hermanos o los cabritos y las ovejas o los dos grupos de las 10 vírgenes, que 5 eran prudentes y 5 eran salvas, y 5 eran imprudentes. Siempre dos, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender que el mismo pueblo del Señor también se dividió en dos. El Señor lo dividió en dos, en las dos casas, que eso es una enseñanza hermosísima que nos trajo nuestro amado pastor, en un principio nuestro pastor Luis Alberto, y después nos la amplió mucho más el pastor Germán, que ha indagado y escudriñado mucho sobre esos temas preciosos. Entonces, ya vemos que aquí dice un tiempo específico, un tiempo específico. Dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, si quieren, léanse bien el capítulo 24, ¿sí? O lean todo Mateo, si quieren, o todo de Génesis, toda la Biblia, ¿sí? En este caso, en el capítulo 24 nos muestra que está hablando de los tiempos del fin, que inmediatamente después de esta tribulación, cual no ha habido ni va a haber ninguna en la humanidad, dice que va a haber unas señales en el sol, que el sol y la luna y las estrellas van a dar unas señales. Y de hecho, eso es importante entenderlo, porque miren, hay una parte en la palabra de Dios donde se habla que no tengáis ni a las señales del cielo, ni de las señales del cielo tengáis temor. Entonces, como que todo el mundo dice, no le pongan cuidado a eso porque el Señor dice que eso no, Él no dice que no lo observemos, dice que no le tengamos temor, que es una cosa diferente. Ahora, no es irnos en pos de la astrología o la brujería o el tarot o la influencia de los signos del zodiaco en cuanto a la vida de las personas. No es eso, porque eso va a llevar a descarriarnos. Pero también debemos entender que el sol, la luna y las estrellas, todas las lumbreras puestas sobre los cielos, sobre la expansión de los cielos, han sido puestas para señalar tiempos, para mostrar y marcar los tiempos señalados. O sea, no es que estén puestas ahí uno, pues no, están ahí, alumbran y ya. No, esos son por señal. Mire, aquí en Génesis, para ser más claros, lo que dice la palabra, que dice el Señor en Génesis 1:14, en Génesis, la primera hojita de la palabra, la que debería ser la primera hoja, pero si ustedes se dan cuenta va a haber como 3, 4 hojas antes de Génesis 1. Dice Génesis 14, dice, de 1:14, dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para los tiempos señalados. Ahí lo tradujeron como estaciones, pero no. Ahí lo que dice, sirvan de señales para los tiempos señalados, o sea, sirvan de advertencia para los tiempos señalados para días y años. Si ustedes ven, el sol es de día, no es de noche, o sea, es una señal para marcar un tiempo, el tiempo del día. Si ustedes ven, bueno, bíblicamente, el mes bíblico comienza cuando la luna da su primer resplandor. Ahí comienza el mes, o sea, podemos medir los meses bíblicos hasta que sube y hay luna llena, que es en el día 14 y 15, ¿cierto? Y después comienza a decrecer hasta el día 28.
Eso dura, a veces dura un poquito más, 29 o 30 días, dependiendo en qué momento la luna vuelve a dar su siguiente primer resplandor. Hay un periodo de tiempo de oscuridad de la luna que pues nunca es fijo, y eso es lo importante. Los calendarios, por ejemplo, es importante entender que los calendarios no se pueden fijar. Por ejemplo, vamos a hacer el cálculo, ¿qué día cayó en el año 0, por ejemplo? No se puede hacer. ¿Por qué? Porque se debe tener en cuenta que no todos los meses son iguales, que no todos los años son iguales, que no todos los días son iguales. ¿Sí? Pero ¿cómo así? Un día tiene 24 horas. ¿Dónde dice eso en la palabra? Dice que hay unas vigilias y que hay unos tiempos, pero incluso las mismas horas. Por ejemplo, el Señor dice que la hora primera, se menciona en la palabra la hora primera, pues cuando sale el sol. Y la hora doceava es cuando se mete el sol, ¿cierto? Dice que a la hora novena, que a la hora tercera, que a la hora sexta, se menciona de esa forma. No dicen las 4 de la tarde ni las 3:30, no. Dice que era más o menos la hora sexta, la hora novena, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo? Aquí podemos observar, yo creo que en cualquier parte del mundo. En verano los días son más largos. Un día no es igual en verano que en invierno. ¿Sí ven? Es bien interesante saber esas cosas. No se puede coger una tabla, un almanaque y en un sistema de computador, un programa de que calcúleme qué día cayó en el año tal. No podemos hacer eso. Por eso es que debemos tener en cuenta que el Señor nos está mostrando la palabra para ese tipo de cosas. Por ejemplo, el día en verano es mucho más largo. Aquí está amaneciendo como a las 5:30 de la mañana, más o menos. No, perdón, más temprano. Más eso de las 5, está comenzando a dar el primer clarito del día. Y aquí son las 7:04 y todavía puedo ver aquí por la ventana que está claro. O sea, tiene la duración de la luz del día está más de 12 horas. Pero en invierno es al revés. El día amanece como a las 6:30, comienza a amanecer no, a las 7 casi. A las 7 y se anochece más temprano, tipo 5 de la tarde, 5:30 ya está oscureciéndose. Entonces, si en el transcurso de las horas del día, que siempre son las mismas 12 horas, ¿cierto? Entonces, mire que las horas no duran igual, ni los días duran igual. La temporada de la luz del día no dura igual en verano que en invierno. Entonces esas son las cosas que el Señor nos advierte, que no nos vayamos en pos de la ciencia del hombre, porque la ciencia del hombre pues es mal llamada ciencia. No nos va a dar una información verídica. Eso es importante. Miren, todo esto dice acá, eso tiene que ver con la referencia de lo que dice el Señor, de que hay unas señales de las lumbreras, que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Si usted le pone a aplicar ciencia humana, si usted le pone astronomía humana a esto, no tiene sentido. ¿Cómo va a tener sentido que todas las estrellas caigan sobre la Tierra si supuestamente las estrellas son mucho más grandes que la misma Tierra? ¿Cierto? Porque hay mucha mentira en lo que nos han contado. Por eso dice el Señor que algunos se desviaron siguiendo los conceptos de la mal llamada ciencia. La verdadera ciencia es la que dice la palabra de Dios, que explica el origen, la razón y el propósito de las cosas y el final de las cosas, que es la palabra de Dios. El Señor Jesús es el que nos dice esas cosas. Entonces, ya miramos que aquí hay una descripción que cuando el Señor venga después de una gran tribulación inmensa, cual no ha habido ninguna, va a haber unas señales dadas por las lumbreras, ¿sí? Y aparecerá el Señor viniendo en toda su gloria y la van a lamentar todas las naciones de la tierra. Y dice que en ese momento Él enviará sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, mire que no dice, van y los van a ir a recoger al seno de Abraham. No, dice que los va a recoger de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, toda la expansión de la tierra. Acuérdense que el Señor habla de la dispersión de su pueblo, que los recogeré de la dispersión donde los envía a todas las naciones donde los envié, los habré enviado y los recogeré y tendré misericordia de mi pueblo. Eso habla el Señor. Entonces ya vamos entendiendo que esto que le pasó a Lázaro,
que vinieron los ángeles y lo llevaron al seno de Abraham, ya nos va dando una idea de cuándo pasa eso. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses 4:15. Miren, cuando hablamos de que los ángeles recogen a los escogidos, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Cómo podríamos llamar a esto que está sucediendo ahí? Entonces, lo más común que le viene a la cabeza, el arrebatamiento de la iglesia. Ahí está sucediendo lo que el Señor dijo, la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. No que después de que se mueren siguen vivos. No, eso no lo dice la palabra. No lo dice la palabra. No dice que una persona se murió y sigue vivo y sigue consciente. De las únicas partes donde se ve ese tipo de cosas, una de esas es esta, la parábola de Rico y Lázaro. Y el Señor ya hemos visto que no está de acuerdo a lo que nosotros pensábamos, sino a lo que está escrito y nos está dando una idea totalmente diferente. Entonces, ahorita de lo que estamos hablando es de la resurrección de los muertos. Acuérdense cuando el Señor llegó a la casa de Lázaro, miren qué casualidad, ¿no? Miren qué casualidad que Lázaro se murió y el Señor lo resucitó, ¿cierto? Sí, entonces le dice, él resucitará. Entonces, y dice el Señor, pero él resucitará. Y entonces María y Marta, sus hermanas, pues ellas sabían que hay una resurrección, porque para ellos eso les había sido enseñado, a nosotros no. Ella, sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero, ¿cierto? O sea, que ellas sí sabían que hay una resurrección de todos los muertos en el día postrero, en el día que venga el Señor. Y él le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y la gloria de Dios estaba ahí enfrente de ella y ella todavía no la veía, ¿sí? Entonces, él iba a despertarle. Miren, casualmente, esto es bien bonito, las coincidencias que hay, que sencillamente el Señor fue y levantó a Lázaro de entre los muertos. ¿Cómo estaba Lázaro? Leproso. Miren, hay muchas coincidencias. Por ejemplo, podríamos decir, o sea que el Lázaro que el Señor estaba hablando era de ese. Es que Lázaro, las cosas tienen un propósito, los nombres tienen un sentido y un significado. Lázaro quiere decir salvado por Dios. Salvado por Dios. Regálenme un momento, por favor, que quiero corroborar esta información, la estuve mirando, pero quiero decirla de forma correcta. Mire, la traducción que nos llegó a nosotros en español, que procede del latín y el griego, ¿cierto? Nos dijeron que es Lázaro, pero el nombre original es Eleazar. Eleazar es ese mismo nombre, Lázaro, ¿cierto? Y ese nombre significa Dios ha ayudado. Dios ha ayudado. Dios ha ayudado. ¿A quién ayuda el Señor? Habla muchas veces en la palabra de Dios referente a lo que el Señor ayuda, a quién ayuda y por qué ayuda. Mirando estas similitudes, por ejemplo, hoy discutíamos y mi amado pastor Luis Alberto me enseñaba algo sobre esto también, de la similitud que hay entre la parábola del rico y Lázaro y Lázaro al que el Señor resucitó. El nombre tiene un sentido, ¿sí? Y también está dando una enseñanza sobre que pese a la enfermedad, pese a que estamos muertos en delitos y pecados, Lázaro amaba al Señor, él y sus hermanas amaban al Señor y estaban siguiéndolo y estaban obedeciéndolo. El producto de sus llagas, pues básicamente, pues ahí ya lo miramos, que eso significaba el pecado del pueblo. El pecado del pueblo hace que las llagas supuren y que vengan los perros y que estaban lamiendo los perros. Todo eso tiene un significado. Y el Señor viene y después de que él muere, vuelve y no fue inmediatamente. Cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, entonces los discípulos, bueno, incluso la misma hermana de Lázaro le decía, Señor, si hubieras estado aquí, como quien dice, ¿por qué no vino antes? Mi hermano no habría muerto. Entonces, él tenía un propósito. Él no se vino inmediatamente cuando les dijo a sus discípulos que Lázaro había muerto o que estaba enfermo. No, él sencillamente esperó más tiempo y volvió en el momento justo. ¿Por qué? Miren, otra similitud, algo muy parecido, está en la parábola del buen samaritano. Acuérdense que dice que había uno que lo tomaron
que lo tomaron en el camino y casi lo matan, lo dejaron medio muerto por robarlo. Pasó un sacerdote, pasó un levita y pues ellos estaban más pensando en que no se querían contaminar, pese a que la vida de un hombre estaba en peligro. Entonces miren que él fue encontrado por el buen samaritano, ¿cierto? Por el que le ayudó. Entonces, ¿qué hizo el que le fue a ayudar? Lo tomó, lo limpió sus heridas y lo llevó para que fuera cuidado, ¿cierto? ¿Y qué dijo? Cuídemelo usted acá, yo pago el precio de lo que valga y si gastas más de lo que te dejo, yo lo pagaré. Voy y vuelvo. Eso es exactamente lo que está haciendo el Señor. Vino y recogió a un pueblo lleno de pecado, enfermo, casi muertos en delitos y pecados, y nos ha dejado un tiempo y pagó por nuestro precio, y si ha de pagar algo más, cuando vuelva va a salvarnos todo, ¿cierto? Entonces, cuando Él vuelva, es exactamente lo mismo que está haciendo el Señor. ¿Sí ven las parábolas cómo son perfectas? ¿Cómo el Señor explica las cosas por medio de las parábolas? Sí, Él llegó y encuentra a ese pueblo tirado en el camino, tirado vuelto nada, moribundo, lleno de heridas y llagas. ¿Por qué? ¿Será que es que lo cogieron desprevenido, pobrecito? No, ya vemos que esas cosas, que la maldición no viene sin causa. Entonces llega y nos socorre, nos da vida, sustento, paga el precio al mesonero y dice, cuídemelo y cuando yo vuelva, si usted ha gastado más, yo lo voy a pagar. O sea, él se hizo responsable por amor a ese que estaba moribundo. Así estábamos nosotros, moribundos, muertos en delitos y pecados, y el Señor nos da vida de nuevo. ¿Sí ven todas las similitudes que hay entre esto? ¿Sí ven? Que es hermoso. Mi hermana Vivian por acá tiene otro. Espera, lo leo. Tengo una pregunta. Antes se nos había enseñado que el rico y Lázaro no era una parábola. Sí, eso fue algo que yo dije también hace mucho tiempo y bueno, tengo que hacer la corrección porque pues yo decía, no, es que no era una parábola porque tiene nombres propios, pero pues yo no tenía ningún sustento, era más como una interpretación personal y estas cosas hay que corregirlas. Yo erré y yo tengo que dar la cara y decir, no, eso estaba errado. Ahora el Señor nos muestra que estas cosas estaban basadas en interpretaciones personales mías y de otra persona que me lo dijo o de quien lo escuché. Y esa persona a sí mismo, no, que es que eso no es una parábola. ¿Dónde dice que Rico y Lázaro no era una parábola? Sí, el Señor dijo, sin parábolas no les hablaba. ¿Sí ven la equivocación que tenía? ¿En dónde radica la equivocación que tenía? En no interpretar las cosas de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo a las opiniones de personas como yo. ¿Sí ven? Entonces, gloria a Dios que el Señor es misericordioso y nos enseña a corregir, ¿sí? Sí, exacto, es una parábola, básicamente, porque el Señor dice que sin parábolas no les hablaba. Entonces, todas esas historias que él contaba son parábolas, hay que saberlas entender. Bueno, ¿dónde íbamos? Regálenme un momento. Cuando se está hablando de que los ángeles vienen, está hablando de la resurrección. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 15 al 18. Bueno, mis hermanos, entonces leyendo acá, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 15, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, porque nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Quién descenderá? El Señor mismo. Ese que dice allá, escucha Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Ese Señor, ¿sí? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, como trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Estas palabras son aliento para mí o son sencillamente una historia más que yo leo en la Biblia? Esto es lo que dice acá el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
¿Son aliento en su vida, mi hermano o mi hermana? Eso me alienta que hay una vida eterna. En realidad yo lo siento, me gozo en eso, o todavía no pasan, sí, uy, la vida eterna, uy, chévere, uy, claro, pero no está pasando nada más. No estoy cambiando mi vida tratando de ser agradable al Señor para eso, o sencillamente estoy tratando de, pues, como ser mejor persona y ser mejor con los demás y chévere, porque pues uno da y uno recibe. Analicemos todas estas cosas, mis hermanos, porque esto es un mensaje para alentarnos con estas palabras, con estos mensajes de que sí hay una resurrección, que el Señor va a venir por su pueblo y que nosotros somos parte de ese pueblo esparcido por todas las naciones de la tierra. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que eso sea lo que en realidad nos alienta y con lo que podemos alentarnos los unos a los otros. Mi hermano, la vida eterna. Deje de pelear, deje de alegar, deje de sacar disculpas para invalidar el mandamiento de Dios, ¿sí? Deje de airarse y esperar a que pase, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pero eso es como si nada. ¿Mm? Y así uno se congregue, así haga lo que haga, no se solucionan los problemas cuando el Señor dice. Esto es para alentarnos, mi hermano, mis hermanos. Yo los aliento, mis hermanos y mis hermanas, los aliento a que tengamos esperanza en esas cosas, que eso en realidad sea mi gozo, que sea más agradable esto que una película de cine. Y no estoy diciendo que no vayan a cine, por favor, no me vayan a malinterpretar, ¿sí? Sino que digo que si uno se regocija yendo a una película, se come sus crispetas, lo que quieran, disfruta y se goza en eso, pues que esto sea mucho mayor gozo porque esto sí es verdadero. Esto sí es real, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces yo los exhorto, los animo, mis hermanos, a que en realidad comencemos a tomar las cosas en serio para que no seamos solo oidores y no hacedores. Porque, por ejemplo, miren, cuando llegan los problemas, la enfermedad, la tribulación, es cuando en realidad nosotros demostramos si en realidad estamos en la milicia del Señor. Búscame ahí, por favor, busquen ahí la palabra milicia, a ver dónde podemos encontrar qué se refiere a la milicia. ¿Qué es la milicia? Porque, o sea, analicemos esto. Los militares, ellos no tienen un entrenamiento de niños de kinder. Los militares no pueden tener un entrenamiento de niños de primaria o de bachillerato. ¿No? Los militares tienen un entrenamiento donde los prueban para ver si son resistentes y pueden sobrevivir a un ataque que los va a matar, a un enemigo que los puede matar, ¿cierto? Entonces, asimismo, tenemos que estar pendientes y entrenados, preparados para toda buena obra. Entonces, son cosas muy importantes. Miren, de las cosas que dice de la milicia, dice, por ejemplo, 2 Corintios 10:4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas? Derribando argumentos. O sea, la destrucción de las fortalezas es derribar argumentos. No que derribo la fortaleza de los demonios. No, es derribar argumentos. Esa es la guerra espiritual. Derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La famosa guerra espiritual que se predica en el cristianismo y sus allegados, pues es como vamos a echar fuera demonios, hay campaña porque porque dice la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y ahí mismo describe cuáles son esas fortalezas que son destruidas, los argumentos que son derribados y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es de predicar la palabra para que ya no haya más oscuridad y más falsas doctrinas y más falsa enseñanza, sino que sea aclarada y traída la palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. La guerra espiritual es lo que estamos haciendo ahorita nosotros. La verdadera. Que lo del infierno, lo que nos habían dicho, no. Entonces, esos son argumentos falsos que tenemos que derribar. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué otra cosa dice sobre la milicia, por ejemplo? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Qué es militar? Una persona que milita.
¿Y qué es en qué milita? En la milicia, ¿cierto? ¿Y qué es eso? Es algo que debemos entender que somos soldados del Señor. Y nuestra guerra es real, que podemos morir enfrentando al enemigo. Y de hecho, en la tribulación de los últimos tiempos, pues eso es lo que va a pasar, que el, el, el enemigo va a matar a, a los hijos. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero pues la falsa doctrina cristiana pues nos había enseñado otra cosa, ¿no? Que los hijos no pasarán por tribulación. Y la misma palabra lo dice, y matarán a algunos de vosotros. Entonces, esa es la verdadera guerra espiritual. Tenemos que militar, tenemos que estar bien entrenados para que cuando vengan los problemas, ¿qué debo hacer yo? Por ejemplo, cuando un soldado que está muy bien preparado ve que comienzan a sonar disparos, ¿qué tiene que hacer? ¿Será que él dice, uy, ¿qué pasó aquí? Uy, ¿qué voy a hacer? No, él ya está preparado, no es primera vez que suena un disparo. Él está preparado para reaccionar de acuerdo a la situación. Él está preparado, él está armado, él está con un camuflado para camuflarse. Él está preparado para todas esas cosas, tiene unas botas, tiene un casco, entonces cuando él escucha ese sonido de alarma que pues puede estar en peligro su vida, va a reaccionar no huyendo y llorando, uy, ¿ahorita qué hago? No, porque ya está familiarizado con esas situaciones, ya lo entrenaron para que cuando sucedan, dice para que cuando pasen, os acordáis que yo ya os lo había dicho, le decía el Señor a sus discípulos. Cuando viene la tribulación es cuando en realidad se nota si en realidad hemos aprendido. Si cuando usted se pone bravo o cuando usted se pone brava, no puede contener su rabia antes de que anochezca, ahí estamos solo siendo oidores de la palabra, engañándonos a nosotros mismos. Cuando la ira lo deje, dice el Señor, la ira no obra la justicia de Dios. Entonces usted se aira y entonces se aparta y en lugar de ira, el Señor dice, cuando uno está cargado con esa ira, ¿qué dice el Señor? Venid a mí, los que estéis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. ¿Cómo así? ¿Cómo yo voy al Señor? ¿Será que, por ejemplo, el Señor dice que yo lo amo si guardo sus mandamientos? Si yo no guardo sus mandamientos y digo que lo amo, soy mentiroso, ¿cierto? Entonces, si yo digo que amo al Señor y me dejo de congregar, pues estoy siendo mentiroso y me estoy engañando a mí mismo, siendo oidor y no hacedor, ¿cierto? Si yo sigo mintiendo, ¿sí? Y digo que amo al Señor. No, Señor, yo te amo. Yo, mejor dicho, yo lo que sea por ti, pero el Señor me manda a no mentir y no puedo hacerlo. Entonces me estoy engañando yo mismo, siendo oidor y no hacedor, engañándome a mí mismo, ¿cierto? Entonces, estas cosas nos las enseña el Señor para que las pongamos por obra. Los mandamientos del Señor son para ponerlos por obra, para procurar cumplirlos, pero es que ni siquiera a veces procuramos. Cuando llega una nueva enseñanza, cuando llega el Señor nos comienza a corregir y a pasarnos de las tinieblas a la luz. Y todavía uno quiere hacerse como el sordo, el que no, como, como por ahí alguna vez vi el caso de alguien que apenas se mencionaba las situaciones que uno tenía que dejar, se salía del salón donde estaba. No, yo no quiero escuchar para que pues a mí no me vayan a juzgar por eso. ¿Sí? Eso sucede, eso sucede. Entonces dice uno, ¿a quién engaño? ¿A quién engaño? ¿A quién engaño yo? Si estoy diciendo que amo al Señor, pues tengo que cumplir sus mandamientos. El mandamiento no es condicional a su situación personal o a su estado de ánimo o a su condición de si tiene o no tiene para el transporte o a su situación que si está bravo o está feliz. No, el mandamiento del Señor se cumple porque el Señor lo mandó y nosotros si somos sus hijos y si decimos que lo amamos tenemos que obedecer. Cuando el Señor dice congréguese, congréguese. No hay ninguna situación. No, es que pues yo como mi trabajo, entonces el Señor habría escrito, congréguese siempre y cuando pueda y en su trabajo no se le interfiera, que no tengan problemas. No, Él no dice eso, dice, el día de congregación es un día para mí, es mío, y es para lo hecho para el hombre, para que deje de trabajar y se congregue, ¿cierto? Entonces, si uno no obedece eso, pues me estoy engañando a mí mismo. Estoy engañándome a mí mismo, estoy siendo oidor
y no hacedor, engañándome a mí mismo. Si quieren, busquen esa parte. Estudien sobre eso, porque eso es necesario. Mire, vienen las pruebas y vienen pruebas mucho más fuertes. Ahorita, mire, las pruebas que a veces nosotros pasamos, Dios mío, con comparación con otra gente que se está muriendo en las guerras, que vienen y veía yo en estos días un documental después de la segunda, cuando ya finalizó la Segunda Guerra Mundial, cada vez que un bando ganaba terreno, pues sencillamente, pues los hombres del otro bando, por ejemplo, cuando los nazis entraron a Rusia, a la ex Unión Soviética, pues la mayoría de los hombres o estaban en el ejército o estaban muertos. Entonces, ¿quiénes quedaban? Las mujeres y los niños. Llegaba el mando contrario y hacía estragos con las mujeres. Hacía, mejor dicho, hacían de todo lo que querían. Entonces, cuando el otro bando también llegó, los rusos llegaron a Alemania, entonces también querían vengarse. Exactamente lo mismo hicieron, ¿cierto? Miren que eso sí son pruebas muy, muy duras, muy fuertes, muy, digo, insoportables. Son cosas que la gente en estos momentos está sintiendo en las guerras, están viviendo en las guerras. No, las guerras más famosas ahora son las de Israel contra Hamas y la de Ucrania y Rusia, pero hay muchas más guerras en el mundo. En nuestro país están muriendo, están matándose allá también, ¿sí? Y están haciendo estragos en muchas partes del mundo. Nosotros nos quejamos porque estoy aburrido, porque no tengo trabajo. Entonces, pues dejo de ir porque es que no tengo trabajo. Entonces consigo trabajo y ya no puedo ir porque pues me toca trabajar los sábados, ¿cierto? O no, es que estoy bravo, estoy molesto, entonces no me gusta. A mí me ha pasado que algunas veces, en algún tiempo, hace mucho tiempo, que uno se cargaba y como que no quería ir como a la congregación, ¿no? Sí, tanto problema, tanto chisme. Y mira, y no lo digo para justificarlo, lo digo para acusarme a mí mismo. Eso no está bien en absoluto. Gloria a Dios que el Señor nos ha mantenido a no dejar de congregarnos solo porque pues tengo una situación personal. No, 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 eso no pasa así. Y eso, mira, ¿cómo se van a solucionar los problemas si uno no se congrega? Dice el Señor que tenemos que estar juntos, unidos, en unidad. Y nos da las herramientas y nos da las cosas para que hagamos su voluntad, pero queremos hacer la nuestra. Entonces, pues estamos siendo oidores y no hacedores, porque es más importante mi mal genio o mi situación personal que obedecer el mandamiento de Dios que me dice congréguese. No, señores, ¿qué disculpa le puedo yo dar al Señor para dejar de mentir? No, señores, que no, imagínense, ¿será que el Señor no conoce las situaciones? No, señores, que en mi trabajo pues me tocaba mentir, era mi trabajo, Señor, el trabajo que tú me diste. ¿Será que yo voy a llegar con esas disculpas? ¿Será que tenemos que volver a los rudimentos? Los primeros rudimentos quiere decir los primeros conocimientos respecto al Señor. Ya no estamos para eso. Debiendo ser maestros, tienen necesidad de leche. Y los que precisan de leche son inmaduros porque son niños. Los que toman leche son los niños, dice el Señor. Sí, así lo explica Pablo. Entonces, esas cosas debemos como entenderlas para que, para que ya no estemos como yendo de aquí para allá según las olas, ¿sí? Cualquier viento de doctrina y cualquier viento de genio o de estado de ánimo o de situación, pues hace que yo obedezca o no obedezca el mandamiento del Señor, ¿cierto? Entonces, miren, ¿a quién engaño? ¿A quién pretendo yo engañar? Las cosas hay que afrontarlas. Entonces, si yo no estoy cumpliendo el mandamiento de Dios, pues tengo que preocuparme. Hay personas que no les va a preocupar, sencillamente, por eso se fueron muchos a lo largo de la historia de nuestra congregación y a lo largo de la historia de la humanidad, muchos se fueron, sí, se fueron. Y el Señor dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, no habrían salido de nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestaran que no todos son de nosotros. Entonces, yo no quiero que eso le pase a ninguno de los que estamos ahora, mis hermanos. Es un sentimiento de que no quiero que suceda eso. Ya ha pasado y ya tenemos la experiencia. Entonces, hay muchos mecanismos, hay muchas formas de solucionar los problemas, pero si no lo hacemos como el Señor nos dice y lo hacemos a la forma mía, pues entonces voy a estar siendo engañado, siendo oidor. Sí, sí, yo conozco lo que dice el Señor, pero no lo hago. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando hay líos? Cuando yo no estoy de acuerdo con el mensaje que me dieron, cuando a mí no me gusta lo que el pastor me dijo, pues vaya al pastor y dígale, pastor, a mí no me parece eso que usted dijo, me parece que está errado. Presente las fuentes
nosotros estamos aquí pues para ser corregidos también, ¿sí? Entonces, a mí no me parece esto. Y si, ¿qué dice el Señor? Si tu hermano tiene algo contra ti, y también dice, cuando usted tenga algo contra su hermano, ¿qué hay que hacer? Búsquelo, gánelo, ¿sí? Gánelo de nuevo. Si él tiene algo contra usted, pues entonces usted vaya y dígale qué es lo que usted tiene contra mí, arreglemos las cosas y búsquelo. Si no escucha, vaya y llame a dos, ¿cierto? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no escucha, dígalo enfrente de la iglesia. ¿Para qué? Pablo decía, para que se avergüence, para que se avergüence, ¿sí? Si no escucha a la iglesia, téngalo por gentil y publicano, ¿cierto? Téngalo por, mire todos los pasos que hay que dar y entonces el problema, no, pero es que, ¿cómo le vamos a llamar gentil y publicano? Pues es el que el Señor es el que da los pasos. Si uno actúa correctamente en cuanto a obedecer, a no solo ser oidor, sino hacedor también, pues eso es lo que tiene que pasar. Y va a presentarse esa situación, de hecho ya se ha presentado, ¿cierto? Y duele, claro, es doloroso, pero tiene que hacer, ¿a quién le voy a entregar mi corazón? ¿A las situaciones o al mandamiento del Señor? Debo hacer las cosas como el Señor me dice, porque el Señor es sabio, Él no me da una norma para que se cumpla solo si a mí me parece, no, Él da unos mandamientos para que sean cumplidos por sus siervos. Miren que esto que estamos hablando es necesario para combatir todo viento de doctrina errada respecto a esto. Entonces dice que la resurrección de los muertos nos da una idea de lo que le estaba pasando a Lázaro, que fue levantado por los ángeles. Ahora, ¿por qué fue levantado Lázaro? O sea, ¿qué significa eso? Que fue salvo, ¿cierto? ¿Por qué fue salvo? ¿Por qué Lázaro fue salvo? ¿Porque era pobre? ¿Porque era mendigo? ¿Será que fue salvo porque era muy pobre? Eso fue lo que dijo, le dice Abraham, nuestro padre Abraham. Dice, Lázaro recibió males, tú recibiste bienes y él males. Y entonces, pero ¿cómo así? O sea, porque él era pobre, porque él era pobre fue salvo. Leamos, ¿qué dice Primera de Samuel? Vamos a Primera de Samuel. Capítulo 2, versículo del 6 al 10. Pastor, buenos días. Mi hermano Willington, el Señor lo bendiga. Buenos días. Buenos días, Pastor, buenos días a todos. Primera de Samuel 2:6. Sí, señor. El Señor mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque del Señor son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ella el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias. El Señor lo bendiga. Miren, entonces aquí, ¿qué pasó? Entonces, Lázaro fue salvo porque era pobre. Dice que el Señor es el que mata y él da vida, cosa que no nos enseñaron sino la mitad, que él solo daba vida, pero el que él no mataba, que el que mataba era el diablo. Eso nos enseña en la religión, ¿cierto? Él hace descender al Seol. Ahora, algo muy importante, Seol no significa infierno. No, Seol no significa infierno. Significa sepultura, muerte o sepultura. A eso se refiere. ¿Dónde sepultan a la gente? Pues debajo de la tierra. Hacen una fosa y entierran a la persona o en una cueva entre la tierra, ¿cierto? Por eso cuando se hace referencia al Sheol, que es una palabra hebrea, Sheol, ¿sí? Se hace referencia a la profundidad de la tierra, ¿cierto? A eso se refiere, ¿sí? Dice, él hace descender a la sepultura y hace subir. El Señor empobrece y él enriquece, abate y enaltece.
Él levanta del polvo al hombre, al pobre. ¿Por qué? Porque es pobre, y del muladar exalta al menesteroso. Miren, o sea, ¿por qué? Porque es pobre o del muladar, donde estábamos nosotros, en el muladar, donde andábamos. Miren la enseñanza del hijo pródigo. El hijo pródigo, el Señor lo puso a comer la comida de los cerdos. ¿Por qué? Porque abandonó el mandamiento de su padre. Eran dos hijos, ¿sí ven? La misma enseñanza, dos hijos, ¿sí? El Señor puso al hijo derrochador a que fuera, malgastara y todo, y después lo puso a comer la baza, lo puso a comer algarrobas, la comida de los cerdos, lo más degradante que podía existir, que el cerdo es un animal inmundo, no mientras está vivo, sino cuando se muere. Su carne no es limpia, ¿sí? Dice el Señor que no la comamos a su pueblo, ¿sí? Entonces, él lo humilló tanto que lo hizo ir allá a convivir con los cerdos, a tener que cuidar un hato de cerdos, ¿sí? Y tenía que comer porque no tenía más nada. Entonces, ¿qué hizo? Levantó sus ojos y se acordó, y así como Lázaro anhelaba comer de las migajas que caían de la mesa, no irse a sentar allá ni nada. ¿Qué hizo el hijo pródigo, el hijo derrochador? Se acordó de que su papá dijo, los trabajadores de mi papá nunca les falta nada. Yo voy a ir y me voy a humillar. Yo no pretendo que él me reciba como su hijo porque no tengo la cara para eso. O sea, estoy como tratando de expresar lo que sintió él, según lo que dice la escritura, ¿sí? Y entonces dice, voy a ir y le voy a pedir perdón y que me deje allá, como eso, como las migajas que se caen de su mesa, que le dan a sus siervos. Eso yo voy a estar conforme con eso. Cuando llegó el papá lo exaltó. ¿Y por qué? Porque dijo, porque mi hijo estaba muerto y ahora vive, ¿sí? Y ha vuelto a la vida. Eso es las bodas del Cordero. Cuando el Señor nos levante a todos, va a haber una celebración porque los hijos que estábamos muertos hemos revivido. ¿Por qué? Por la humillación, porque nuestros pecados han sido perdonados por el arrepentimiento que Él mismo ha puesto en nosotros. ¿Sí ven? Todo eso tiene que ver, son enseñanzas que debemos tener en cuenta. Entonces, Él dice que levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes, así como este era pues un mendigo y lo hace estar en el seno de Abraham, ¿cierto? Con Abraham allá. Entonces dice, ¿qué más dice? En el 2:9 dice, Él guarda los pies de sus santos, sus santos. ¿Por qué una persona es santa? Analicemos eso, ¿por qué una persona es santa? O sea, no la santidad de la Iglesia Católica, no, eso es falso. No, una persona santa, ¿por qué los hijos de Dios son santos? ¿Por qué podemos decir que somos santos? ¿Por nuestras obras? ¿Porque hemos hecho algo correctamente? No, santos significa apartados. ¿Quién nos aparta del mundo? El Señor. Esfuérzate y sé valiente, porque yo soy tu Dios quien te esfuerzo. Sí, Él es el que pone el arrepentimiento en nosotros. Somos santos porque Él nos apartó. Él nos apartó. Dice que desde antes de la creación del mundo, Él ya había escogido, ya había un libro escrito. ¿Quiénes son salvos y quiénes no? Entonces, la gloria es para Él. Por eso él está identificando ahí quién era ese Lázaro que se arrepintió de sus pecados porque el Señor tuvo misericordia para poner arrepentimiento en él, se humilló y fue levantado. Eso es lo que pasa. Dice, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, delante del Señor en el día del quebrantamiento. ¿Cuándo va a ser eso? En el día del quebrantamiento, en el día grande y terrible del Señor. Cuando dice que viene el Señor de sus ejércitos con sus decenas de millares, ¿sí? Sus ángeles, sus santos ángeles. Entonces dice que viene, podemos identificar la situación del hombre rico. ¿Cómo está diciendo? ¿Qué estaba pasando con el hombre rico? Señor, porque estoy siendo atormentado con esta llama, ¿sí? Y Abraham le dice, pues, mire, Lázaro le fueron dados males y ahora es aquí consolado y tú eres atormentado allá. ¿Por qué estaba siendo atormentado?
porque ya había habido un juicio, ya había habido un juicio final, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que debemos conectar. Dice, delante del Señor serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. Entonces, nosotros somos también ungidos, somos el pueblo elegido, ungido, o sea, como tiene que ver con aceite, untados de aceite, con el aceite que tiene que ver con la palabra del Señor, con el Espíritu de Dios, que hemos sido escogidos. Entonces, si ven, ¿será que fue salvo por ser pobre? No, es porque el Señor había elegido que esas eran las condiciones que debíamos vivir, ¿sí? Entonces, eso es lo que el Señor dijo que iba a hacer y lo hizo. Cuando el Señor dice, acuérdense, por allá en Marcos habla del Señor que les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, ¿se acuerdan? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, por eso Él venía por las ovejas perdidas de la casa de Israel, por sus hijos, los de su nación, los escogidos. Y entonces, pues, los sanos no tienen necesidad de médico, entonces por eso vino por los enfermos. Pues yo antes pensaba que era que los fariseos y los no, ellos son sanos, entonces, pues no, ellos estaban más enfermos, sino que estos sí sabían que estaban enfermos. Por eso los prostitutas, dice, y las prostitutas y los ladrones van delante de vosotros al reino de los cielos y vosotros estáis excluidos. Entonces, de eso se trata. Asimismo, como el Señor viene y deja las 99 solas para ir a recoger a la oveja perdida. ¿Por qué? Porque las 99 están cimentadas. Si son sus ovejas, están cimentadas, están juntas. Esta está extraviada, sola, aparte, perdida. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el problema de quererse uno apartar cuando tiene problemas, ¿sí? ¿Por qué estaba extraviada la oveja perdida? ¿Por qué se llama la oveja perdida, la parábola de la oveja perdida? Estaba perdida lejos de la congregación, lejos del redil. Entonces, por eso el Señor va y la trae, deja las otras porque están juntas, congregadas, y va y trae esa por amor de esa y se alegra cuando la regresa. No es que no quiera o quiera más esta que está extraviada, no, quiere lo mismo. Pero la cuestión es que tiene un orden para las cosas. Estas que están juntas, pues ahí están siendo sanadas y sanadas, pero esta está más enferma porque está sola. Ese es el problema. Mire, el enemigo siempre va a venir y tengamos en cuenta eso. El enemigo, ¿qué hace? Coge a la congregación toda. No, coge de a unito por unito. Vamos a meterle el cuento a unito por unito. Y con que Dios ha dicho, ¿no? Con que Dios ha dicho. Claro. Dios dijo, sí, claro. Entonces, siempre va a buscar. Y, por ejemplo, en eso dice el Señor que tengan cuidado, especial cuidado las mujeres. No es racismo, es palabra de Dios. Dice porque el hombre no fue engañado, fue engañada la mujer. Así que tengan cuidado porque las mujeres son a veces más emocionales, son ayuda idónea, pero también pueden ser más dadas a irse por sus emociones y dejarse llevar por su corazón. Eso también los hombres tenemos que tenerlo en cuenta. Pero dice, por eso dice en la mujer que no dirija la congregación. Eso es algo que es un mensaje que perfectamente puede ser mal interpretado. Entonces va a venir todos los movimientos pro feminismo, lo que sea, y va a decir, con que Dios ha dicho, así lo mismo que la serpiente le dijo a Eva, con que Dios ha dicho que la mujer no es igual al hombre. No, no, es que cada uno tiene su rol. Son coherederos de la salvación. Tanto la mujer como el hombre son iguales delante del Señor, pero tienen situaciones diferentes en este mundo y tienen roles diferentes y tienen mandatos diferentes, ¿sí? Y vuelvo y explico esto porque es importante que lo tengamos bien afianzado. Al hombre no le fue dado parir hijos, por más que yo quiera, es más, ni queremos, porque no está en nuestra naturaleza de hombres querer parir un hijo. La mujer anhela tener hijos, parir sus hijos, ¿sí? No, pero yo no lo anhelé, pero naturalmente debe ser así. Lo que pasa es que nos enseñaron sin la palabra de Dios y estamos más influenciados por el mundo que por otra cosa, ¿cierto? Pero naturalmente sucede así. Por eso el hombre es más fuerte. Porque imagine usted poniendo a trabajar los trabajos fuertes a la mujer, siendo que yo soy más fuerte y puedo hacerlos yo. Puedo proteger porque naturalmente el hombre es más alto, más grande.
Eso no es de gratis, eso no es machismo, eso es la selección que el Señor hizo. Él hace todas sus obras y tiene propósito en cada una de ellas. ¿Sí? Eso es un orden del Señor, ¿cierto? Entonces yo que soy hombre tengo que proteger a la mujer. La mujer tiene que también ser ayuda idónea, o sea, los dos son uno y los dos tienen que complementarse, tenemos que complementarnos. No es ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre, por eso nos hizo diferentes, ¿sí? Ayuda idónea quiere decir opuesta, que no piensa igual al hombre, sí, pero en las cosas del Señor, pues tenemos que estar pensando la misma cosa, unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Entonces, por eso es necesario que entendamos que el Señor viene a los que necesitamos medicina, porque el médico, pues dice el médico, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Nosotros que hemos sido pecadores, pues el Señor nos viene a llamar a nosotros. Entonces, analicemos algo, en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Vamos a mirar entonces con este versículo, bueno, entrar en otra de las inquietudes. ¿Qué es el seno de Abraham? ¿Qué es el seno de Abraham? Si ustedes comenzamos a indagar qué es un seno, entonces dependiendo de lo que estemos hablando, puede ser un seno en trigonometría, el seno, coseno, la tangente, o seno también puede ser un órgano parte de la mujer, sí, para nosotros. Pero ¿será que de eso está hablando que es el seno de Abraham? Los hombres no tienen senos como las mujeres dentro de nuestro entendimiento, ¿cierto? Entonces miremos qué quiere decir eso del seno de Abraham. Aquí en Gálatas nos da una idea, pero quiero que primero leamos dónde aparece más esa palabra para tener entendimiento. Vamos a Juan, a la carta de Juan, por favor, capítulo 13, versículo 23, antes de leer Gálatas. Juan, capítulo 13, versículo 23. ¿Qué es seno? Así como me lo está exponiendo la palabra de Dios. ¿Qué es seno? ¿Será que es la misma idea del seno que yo tengo? ¿O será que se refiere a otra cosa? Para entender a qué se refiere que Lázaro fue llevado al seno de Abraham. ¿Mm? Y dice que el hombre rico miró y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué significa eso? Entonces, vamos a mirar otra parte donde hable algo así, esa misma palabra, seno. Marcos 2:17 dice, al oír esto Jesús les dijo, no, perdón, es Juan 13:23. Juan 13:23 dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Pero ahí no dice nada de seno. Sí, el problema es que no lo tradujeron de la misma forma. Entonces, aquí tradujeron seno como al lado, ¿cierto? Entonces, una cosa es muy diferente. Por eso es que la palabra de Dios no se debe cambiar, porque es la que nos da la guía, la instrucción precisa y perfecta. Entonces, aquí dice, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado en su seno, ¿sí? Estaba recostado en su seno. Entonces, cuando yo veo, venga, que el seno de Abraham, y acá dice también que él estaba recostado en su seno, ¿será que estaba recostado en su pecho? Pero los hombres no tienen senos, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere? Seno es de la misma palabra que viene ensenada. ¿Qué es una ensenada? Es como una especie de bahía pequeña, ¿sí? Una parte donde el agua se mete y está cubierta como por tierra, ¿cierto? O sea, que es como una ensenada. A eso se refiere la palabra seno, a algo que está metido y protegido. Entonces, cuando acá dice, y a uno de sus discípulos, es más, el orden de la traducción, regáleme, lo busco acá en Juan 13:23. Regáleme un momento, lo buscamos y verán que el orden cambia totalmente. Miren el orden. Entonces, lo vuelvo a leer como está, como lo hemos leído acá en nuestra traducción al español. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Mire lo que dice acá en el orden. Había o hubo reclinado uno de los discípulos de él en el seno de Jesús, a quien amaba Jesús. Así dice el orden de las palabras según la traducción en griego, ¿sí? There was a recite, bueno, aquí no está en español,
pero dice que había reclinado uno de ellos, de sus discípulos, de él, en el seno de Jesús, a quien el Señor amaba, a quien amaba Jesús. ¿Sí ve cómo cambia todo el orden? Entonces, estaba reclinado en su seno. Entonces, ¿a qué se refiere eso del seno? Es algo dentro muy cerca de él, algo muy privado, algo muy cercano. Por algo se llama el seno, ¿cierto? Porque está muy cercano, está dentro de su intimidad, digámoslo así, está muy cercano de todas las formas. Entonces, ya vamos a teniendo una idea de a qué se refiere eso de que en el seno de Abraham, porque nos habían dicho que el seno de Abraham era un sitio, y que estaba en la profundidad de la tierra, que estaba al lado del infierno. Entonces, nos sacaron una cantidad de malas interpretaciones. Por aquí veo una manito levantada. Mi hermana Victoria tiene la manito levantada. Pastor, es que Ana Lucía, que ella quiere leer, me dice que quiere leer Gálatas, entonces no sé si se pueda o no, pastor. Sí, claro, claro. Entonces, bueno, a eso se refiere. Léame, por favor, Gálatas, capítulo 3, 27 al 29. Buenos días a todos, pastor. Gracias por estar aquí con nosotros. Señor te bendiga, mi amor. Que Jesús le bendiga. Les voy a apellido bautizados en Cristo, de Cristo. Estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si ciertamente linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Amén. Amor, muchas gracias. El Señor te bendiga, que te siga llevando en ese camino de lectura de la palabra y entendimiento y salvación, porque no hay otra salvación sino por medio de la palabra de Dios para enseñarnos el Dios verdadero, que es el Señor Jesús. Bueno, entonces, mire, analizando esto. Amén, pastor, gracias. Bueno, el Señor te bendiga. Bueno, dice acá Gálatas, porque todos los que habéis sido bautizados, bueno, tratemos de hablar con términos bíblicos. Ya entendemos que muchas veces las traducciones no se acoplan al significado original de la palabra de Dios. Por ejemplo, acá en español dice bautizados en Cristo. Entonces, pero el significado es uno más profundo, porque bautizados nos da la idea de una ceremonia, ¿sí? En Cristo, y Cristo le pueden dar muchos significados. Entonces, ¿qué es ser bautizado en el Señor? Haber sido lavado y haber sido renovado, ¿sí? Haber sido perdonados para comenzar a vivir una vida nueva, una nueva criatura. Entonces, lavados y limpiados de los pecados, ¿cierto? Eso significa ser bautizados. Hemos sido lavados por el agua de vida, no por el agua física, ¿sí? Dice, porque todos los que habéis sido lavados y limpiados y perdonados y transformados en nuevas criaturas, en el Mesías, ¿sí? En el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Jesús, o Yeshua, como se dice en hebreo, ¿cierto? Todos uno, unidad. Por eso la oveja perdida está perdida porque está lejos del redil. Sí, por eso el Señor va y dice que los médicos, los sanos no necesitan médicos sino los enfermos. Y el problema es que uno está enfermo cuando está solo, cuando está apartado del redil. Eso es lo que pasa. Por eso el Señor nos da tanta insistencia en las mismas cosas con diferentes historias, con diferentes palabras, pero el mensaje es el mismo siempre. Entonces dice que si nosotros hemos transformado nuestra vida, ahora, como dice el Señor, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, uno a veces sucede que personas se congreguen por muchos años, pero incluso sin dejarse de congregar, no cambiaron su vida, no han cambiado su vida, no han cambiado, no han sido transformados. Y entonces uno generalmente puede decir, sí, fulanita, mire, fulanito, pero pues el dedo nunca se apunta hacia uno mismo. Venga, ¿será que yo estoy pasando por esa situación? ¿O será que yo me estoy engañando a mí mismo? ¿Sí? Haciendo oidor y no hacedor. Oyendo y entendiendo que es lo que hay que hacer, pero no lo hago. ¿Cierto? O sea, no estoy siendo de la milicia del Señor porque no estoy haciendo la obra del Señor. Entonces, a eso se refiere. Unidos, todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua, ¿sí? En Cristo Jesús, que bueno, Cristo es el Mesías, digámoslo mejor de esa forma, para entender mejor, ¿sí? Dice, los que han sido cambiada su forma de ser, ya no hay egoísmo, ya no hay envidia, ya no hay rencilla. Si en realidad yo sí sufro esas cosas, pues tengo que entender que hay algo malo en mí. Si hay ira o no hay amor real por mis hermanos. Yo digo que, por ejemplo, no, yo amo a mis hermanos. Sí, yo amo a mis hermanos. Pero pues en realidad no me interesa si mi hermano o mi hermana está haciendo algo malo o está haciendo algo bueno o me está corrigiendo. Mire, el amor que yo siempre pongo entendible para las personas en la carne es el amor por los hijos, ¿sí? Si usted ve que su hijo está haciendo mal, usted lo va a corregir, así a él le duela, así le toque pegarle, así le toque reprenderlo, así le toque prohibirle cosas, sea lo que sea, porque es por el bien de él, ¿sí? A ese lo corrijo, ¿sí? Si no es mi hijo, pues no, yo con él no me meto porque yo no soy el papá de él, ¿cierto? Eso es amor por un hijo. Entonces, dice el Señor que ese mismo amor, ese amor desinteresado por los hermanos, que nos amemos unos a otros. Entonces ya mi barrera familiar se amplía. Ya no es, pues yo me preocupo de mis hijos, mi mujer y ya los demás, pues ellos verán. No, eso comienza a crecer. No, es que mi hermano y la esposa de mi hermano y los hijos de mi hermano son también muy importantes en mi vida. Pero eso no pasa en la congregación. Eso no pasa. Entonces, eso son de las cosas que tenemos que corregir. Porque estamos diciendo y no haciendo. Estamos oyendo y no llevando a cabo lo que el Señor nos dice. Para que pongáis por obra, para que los aprendas y los pongas por obra. Dice que son los mandamientos del Señor. ¿Cierto? Entonces, ya vemos porque todos los que habéis sido lavados y limpiados y convertidos en nuevas criaturas en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. O sea, si ha pasado eso, bueno, entonces estamos revestidos y andamos sinceramente con el Señor Jesús en nuestro corazón. Si es que el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Sí? Ya no hay diferencias, que este es hombre, que este es... No, todos somos iguales delante de Dios. Aquí no hay machismo ni feminismo. ¿Sí? Que mujer empoderada, eso es basura. No, la mujer es valiosa en sí misma. No necesita empoderarse de hacer cosas independientes sin necesitar de un hombre, porque dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y la mujer, pues cásense para que no se estén quemando, dice el Señor. ¿Sí? Entonces, son cosas literales que dice el Señor. Es muy importante entender estas cosas. Entonces, que todos somos iguales y somos un grupo que tiene que estar unido, así como las 99 ovejas que el Señor dejó porque estaban cimentadas. Y se fue por la perdida porque esa necesitaba de médico, esa necesita de medicina, ¿cierto? Medicina, y siempre mire que habla del ejemplo de la medicina. ¿Por qué la medicina? Porque generalmente uno busca la sanidad en la medicina de los hombres, pero el Señor dice que la medicina real es la del Señor. Por ejemplo, yo daba un ejemplo hace unos pocos días, ¿qué pasa si una persona está enferma de los pulmones, un ejemplo, y va donde el médico y el médico le dice, es que usted está orando mal, usted está fumando, usted no es consciente de que se puede morir, usted si no cambia sus hábitos, se va a morir, y usted tiene que cambiar esto, tiene que comenzar a hacer esto, ser más disciplinado en esto, y la persona se enoja con el médico. Se enoja con el médico como si el médico tuviera la culpa, ¿sí? Yo creo que los hermanos, de pronto este mensaje que se ha visto por los médicos, ¿sí? Los que tienen algo que ver con la medicina, ¿cierto? Del hombre, yo creo que alguna vez les ha pasado, o que la gente no les cree o no les interesa lo que le dice el médico.
pero si van donde el médico es para que el médico los sane, ¿cierto? Y no hacen lo que el médico les dice, que conoce más de esas cosas, de ese medio, no lo hacen y se enojan con el médico. Entonces, o ahorita de pura rabia, entonces como el médico me dijo eso, yo estoy enfermo de los pulmones, ahorita dejo de respirar. Ahorita de pura rabia no respiro. Pues se va a morir, se va a morir. Si se aparta del consejo del médico, pues se va a morir. Acá dice el Señor que los médicos, los sanos no necesitan médico. Por eso Él vino como médico para sanarnos, porque estábamos en pecado. Y si estamos desunidos, pues ese es el problema. Entonces, tengo que escuchar el mandamiento del Señor. No puedo pretender echarle la culpa al pastor porque me está jalando las orejas. No, pues el mensaje está claro para todo el mundo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Arrepentíos, arrepentíos y convertíos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. Ese mensaje me lo acuerdo que nos lo enseñó nuestro amado pastor Germancito. Arrepentíos y convertíos. O sea, no es solo arrepentimiento y volver otra vez a estarse arrepintiendo después. No, no, es arrepentirse y dejar de hacer eso. Vete y no peques más. No, pero es que nadie es perfecto. Ya vamos a ver esto de la parte de que nadie es perfecto. Aquí dice que todos esos que hemos sido transformados y que continuamos unidos en uno, y vosotros sois del Mesías, o sea, nos está diciendo, ciertamente, si vosotros sois del Mesías, o sea, si presentamos estas condiciones que hemos sido transformados, creemos en el Señor Jesús como nuestro Mesías y como nuestro Dios, todas las profecías que están escritas sobre él como el único Dios verdadero. Dice, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, se está manifestando algo en mi vida que yo no sabía. O sea, se está manifestando que cambió, cree en el Señor, a la ley y al testimonio. O sea, cree en la ley, cumple la ley del Señor y quiere cumplirla si no la conozca, quiere aprenderla, ¿sí? Y el testimonio de todos los profetas que dan testimonio del Señor, así como los apóstoles dieron testimonio del Señor, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso es porque no les ha amanecido. Eso es pertenecer al linaje de Abraham. Eso es ser del seno de Abraham. Eso es pertenecer dice, heredero según la promesa que el Señor le hizo a Abraham y ser descendientes del linaje de Abraham. Eso es el seno de Abraham. Entonces, cuando llegue el Señor a juzgar, a levantar a todos los muertos para ejecutar su juicio justo, ¿sí? Porque todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues los que son de Abraham, que presentan estos requisitos, que cumplen con estas características, pues vamos a ser llevados allá donde nuestro padre Abraham, ¿sí? Al cielo. Pero eso no va a pasar ahora, ni ha pasado todavía, ¿sí? Entonces tenemos que entender esas cosas. El seno de Abraham, esta es la descripción del seno de Abraham. ¿Sí? Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? ¿Cómo hago para saber esto de Abraham? Y dice que el linaje y que la promesa. Vayamos a Génesis, ya para terminar, vayamos a Génesis, capítulo 17. Sí, vamos a ver desde el 1, por favor. Leamos desde el 1. Entonces, aquí nos está diciendo que el seno de Abraham, ¿cómo hacemos para saber qué es el seno de Abraham? Aquí Gálatas nos dice que es una transformación, esa transformación va a pasar en los descendientes de Abraham, los que queremos cumplir, ¿sí? Dice los que cumplen los mandamientos del Señor, de Dios y tienen la fe de Jesucristo, tienen el testimonio de Jesucristo. Esas son las dos condiciones. Esos son la manifestación de los hijos de Dios. Ahí está. Entonces, Génesis 17:1, para irnos a ver dónde el Señor le dijo qué promesa a Abraham acerca de la descendencia y eso. Génesis 17:1 dice, era Abraham, porque no le había cambiado el nombre todavía, de edad de 99 años, cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Aquí podemos decir tranquilamente, cuando le apareció el Señor Jesús y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, porque allá en Apocalipsis 1, capítulo 1, versículos 6, 7 y 8, ahí habla de eso, que viene con las nubes, que es y harán lamentación todas las naciones, y los que le traspasaron, ¿cierto? Y dice, ¿y qué va a decir el Señor Jesús?
Yo soy el alfa, el primero, el alfa y el omega, el primero y el último, el todopoderoso, el Señor Jesús. O sea, podemos decir tranquilamente acá, era Abraham de 99 años cuando le apareció el Señor Jesús y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, el Shaddai, en hebreo significa Shaddai, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, no tiene limitaciones. ¿Y qué le dijo? Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor respecto a eso? Dice el que persevere hasta el fin. O sea, andar delante de Él, andar en las obras que Él estableció desde antes, desde atrás, para que andemos en ellas. ¿Sí? Anda delante de mí y sé perfecto, perfecto. Entonces, no, pero es que, pastor, nadie es perfecto. Es que, no, pues yo no soy perfecto nadie es perfecto. Entonces, dice, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. O sea, hay una condicional, hay una condicional. Dice que a Abraham le dice esto, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Le estaba hablando a un hombre de 99 años que pues no, su mujer era estéril y dice que lo iba a multiplicar en gran manera, ¿cierto? Entonces cuando yo vengo y me topo con eso, no, pues que nadie es perfecto. A ver, uno peca todos los días y podemos seguir con ese discurso, usted no peca. A ver, pues que el Señor me dice, vete y no peques más. Y yo voy a comenzar, no, pero es que uno peca todos los días. Ah, bueno, entonces será que el Señor va a volver a decirle, vete, ah, bueno, otra vez, vete y ya no vuelvas a pecar. Y cada vez que a mí me ocurra pecar, entonces voy a hacer lo mismo. No, con el Señor no pasa de esa forma. No. Deuteronomio capítulo 18, versículo 13 y 14. Esto, Deuteronomio, ¿qué es el libro de Deuteronomio? ¿Sí? Es como la segunda ley, bueno, se traduciría, así como le pusieron Deuteronomio, nomos ley, pues eso viene del griego, ¿no? Es una interpretación. Y Deutero dice segundo, ¿sí? O sea, no es que haya una segunda ley, sino es la segunda vez que Moisés hablaba y explicaba al pueblo la ley que el Señor le había dado allá en el Éxodo, ¿cierto? O sea, está hablando la segunda vez de la ley de Dios. Básicamente es eso. O sea, fue un libro que escribió Moisés y a todos los libros que escribió Moisés se le llama la Torá, que es la ley o es el consejo, es el consejo, es la instrucción. ¿Cómo funciona todo? Pues sencillamente es, si pertenecemos a un país, a una nación, pues tenemos que obedecer las reglas y hay una constitución en cada nación. Entonces, si yo pertenezco al país, así no conozca las reglas, yo tengo la obligación de cumplirlas. Y si quiero cumplirlas, tengo que conocerlas, ¿no? Entonces, no, es que eso es de abogados, no, eso es de todo el mundo porque eso lo afecta a todo el mundo. Entonces, yo no puedo pretender, por ejemplo, acá en este país, no, es que a mí me gusta tomar, a mí me gusta beber y pues yo quiero beber en la calle, así como hago en mi país, aquí en mi casa, allá en Colombia. Entonces, si acá yo vengo y estoy ebrio o tomando alcohol o en posesión de alcohol en la calle, me va a coger la policía y me va a llevar a la cárcel y muy probablemente me van a deportar, ¿cierto? O voy a estar un muy buen tiempo en la cárcel, tendré que pagar muchas multas. ¿Pero por qué? ¿Eso qué tiene de malo? El problema es que usted no conoce que eso es malo aquí, ¿cierto? No, es que a mí no me parece, pues usted puede no parecerle la ley. Entonces, si no le parece, váyase para su país. Sencillo. Si no le cuadra, o invéntese un país usted mismo, sáquelo de la nada y haga sus propias leyes. Si no lo puede hacer, entonces tiene que acogerse a las que ya hay impuestas. Porque para exaltación de los que hacen el bien es la ley y para castigo de los transgresores. Para eso está hecha la ley. Entonces, cuando yo vengo y a mí no me parecen las leyes del Señor, pues entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Hay otra creación? ¿Hay otra probabilidad de que yo tenga otras leyes? No, el problema es que yo estoy mal acostumbrado. Entonces, por eso la ley se cumple, así yo no la conozca, se debe cumplir. Entonces, si hay algo que me indica a mí que yo podría estar entendiendo algo de la ley, pero no es claro, pues yo voy a procurar, uy, no lo hago mejor, así no lo entiendo todavía, si no estoy seguro, pero el solo hecho de que pueda yo infringir la ley de Dios, así no esté entendiendo bien, es un motivo para que yo me abstenga de muchas cosas. Uy, yo no quiero ni por equivocación, ¿cierto? Si usted tiene un hijo y a su hijo le hace daño la leche que lo puede matar,
¿Usted qué cree? Pues usted le va a dar cualquier tipo de comida. No, usted indaga primero. Usted indaga primero. Venga, a ver, venga, ¿esto será que tiene leche? Usted pregunta, venga, ¿esto tiene leche? 100% seguro, ¿sí? Porque su hijo se puede morir por eso. Entonces usted tiene que indagar y estar siempre muy cuidadoso. Lo mismo nos pasa a nosotros y debe hacer así con la ley del Señor. Por ejemplo, con lo de los alimentos, eso es, mire, eso, el Señor ya ha hablado respecto a eso. El pastor nos dio una enseñanza hermosísima sobre los alimentos inmundos. Y todavía, pues debe haber personas todavía que todavía, uy, como que no me apareció este chicharroncito ahí, pues yo como todavía no tengo claro eso, en lugar de ser cuidadoso, uy, no, pues a mí me gusta mucho y yo todavía no tengo claro, yo todavía no estoy en todo el convencimiento de que eso es así, pero por el solo hecho de poder estar transgrediendo la ley del Señor, en caso de que sea así, yo me aparto de eso. Yo mejor me aparto de eso porque yo no quiero tener problemas con el Señor, porque el Señor castiga y castiga duro. ¿Qué pasó cuando David adulteró? Cuando David mandó a matar a Urías y se quedó con su mujer, vino el Señor, el mismo Dios que lo amaba, ¿sí? Que lo ama, vino y le mató el hijo. Con el Señor no hay medias tintas, con el Señor no hay bromas. Con el Señor era, ay, es que yo no sabía, no, es que una canita al aire. Con el Señor no hay eso. Entonces, a eso se refiere el Señor con que debemos ser serios en las cosas del Señor. Con el Señor no se juega, no podemos ser oidores y no hacedores engañándonos a nosotros mismos, porque va a venir castigo. Si somos hijos, el Señor nos va a castigar. Y los castigos, mire, hay muchos ejemplos. Castigó a David, que es su hijo de Dios, de testimonio que el Señor puso, por ejemplo, y aún así lo cogió y le mató el hijo. Entonces, eso es lo que yo no quiero que nos pase a nosotros, que queriendo como estar ahí como en un club religioso y estar cómodamente rico, pero sigo desatendiendo el consejo del Señor, porque va a venir maldición a mi vida si no cumplo los mandamientos. Entonces dice Deuteronomio 18, 13, 14, dice, perfecto serás delante del Señor tu Dios. Entonces, si está escrito ahí es porque es un mandamiento para su pueblo. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. Entonces, esa palabrita, esa frasecita de que no, es que pues uno no es perfecto, ya tiene que desaparecer de nuestra vida. No, pero es que nadie es perfecto. Sí, el pueblo del Señor tiene que procurar la perfección. Y no estoy hablando de ser los mejores estudiantes en la universidad, no, perfecto en cuanto al cumplimiento de la ley del Señor. No hay disculpas, no hay, es que uno peca todos los días, no hay, es que hay quien no peca, no, eso son disculpas. Por eso el Señor, como la mujer adúltera, que nosotros somos esa mujer adúltera, nos dice, vete y no peques más. Si hemos sido lavados, como decía Gálatas, dice, pues los que habíais sido lavados y limpiados y nuevas criaturas convertidos en el Mesías, del Mesías estáis revestido, ¿sí? Y si vosotros sois del Mesías, pues ciertamente, entonces sí clasificamos en esa denominación que da el Señor para sus hijos. Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, ¿cierto? ¿Quién le dijo, cuál es esa promesa? Anda delante de mí, sé perfecto, y yo te multiplicaré y sigue explicando. Entonces, el ser perfecto no es algo imposible, eso es mentira. El ser perfecto en cuanto a las cosas del Señor es un mandamiento para su pueblo. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. No, pero es que yo he pecado. Pues claro, por eso el Señor murió por nosotros, porque habíamos pecado para que ya no volvamos a pecar. No volvamos a pecar porque Él no se va a volver a sacrificar por nosotros. No hay más sacrificios por el pecado, sino una horrenda expectación de fuego y castigo eterno. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Dice, perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. No nos permite eso. No nos permite eso. Y eso también es bien importante. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Saúl, pese a que fue el rey de Israel, de allá de Israel, fue y hizo lo que el Señor no le permitió, o sea que y se manifestó que ya no era parte, por eso fue desechado, porque hizo lo que no le es permitido a los hijos de Dios, a los del pueblo de Israel, pese a que era el rey de Israel. Entonces eso nos tiene que tener un ejemplo para todo lo que está pasando ahora, no por el hecho de hacerse llamar Israel, no es judío el que lo es en la carne,
ni la circuncisión en la que se hace en el prepucio, sino que es judío el que lo es en el corazón, la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. O sea, todas esas cosas tienen que darnos más discernimiento. Puede llamarse Israel quien quiera hacerse llamar Israel, o puede hacerse llamar judío quien quiera, pero hay unas condiciones y unos frutos que el Señor debe dar: la ley y el testimonio de Jesucristo. Que cumple la ley de Dios y el testimonio de Jesucristo, y ninguna religión hace eso. Entonces debemos tener discernimiento, seguir orando, porque Israel somos todos los que estamos en la dispersión, aún en ese país, en ese territorio. También hay del pueblo del Señor, porque el Señor dijo que había en todas las naciones, ¿cierto? Entonces hay que orar por todos, por Israel y por la paz de Jerusalén, porque esto es nuestra paz, que el Señor nos va a recoger de los dos pueblos. Quitó la división e hizo un solo pueblo. ¿Cuáles son los dos pueblos? Pues la casa de Israel y la casa de Judá, que vuelve el Señor a unir lo que él mismo separó para que seamos uno solo. ¿Sí? No solo los judíos, no solo el pueblo de Judá, no, es toda la casa de Israel, todo, por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, eso es importante. Entonces dice el Señor un mandamiento: perfecto serás delante del Señor tu Dios. Perfecto, es un mandamiento. Miren, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 19, aquí hay una petición de David para su hijo Salomón. David no le estaba pidiendo al Señor que le diera riquezas a Salomón, o que lo librara de los enemigos, o que hiciera que le fuera bien con las mujeres, o que no le pasara, no se enfermara. No, mire la oración sabia de David respecto a Salomón. Dice Primera de Crónicas 29:19, dice: asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto. ¿Sí ven? Otra vez la palabra perfecto. Corazón perfecto, ¿para qué? ¿Qué es ser perfecto? Dice: para que guarde todos tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas. Eso es ser perfecto delante del Señor. Entonces, el Señor estaba diciendo que a Abraham: sé perfecto, anda delante de mí, sé perfecto. Eso es lo que nos dice a todos, porque nosotros descendemos de Abraham. Entonces nos dice a todo el pueblo: sean perfectos. ¿Qué es lo que yo le debo pedir al Señor? Señor, que deme la universidad para mi hijo o para mi hija, o démele el trabajo a mi hijo que está sin trabajo, o démele un buen marido a mi hija, o que no. Lo mejor que podemos hacer es esta oración sabia: da a mi hijo corazón perfecto para que guarde todos tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos. Esa es una oración sabia en el Señor, ¿cierto? ¿Qué dice Salomón después de que creció y se convirtió en rey? Mire, cuando estaba en la dedicación del templo, Primera de Reyes 8:58. Primera de Reyes 8:58 al 61. Entonces, acá el rey Salomón, en ese momento, cuando todavía estaba en su lucidez en cuanto al Señor, porque todavía era joven y no había sucedido lo que dijo, que después de que Salomón fue viejo, sus mujeres lo hicieron pecar y fue desechado, ¿cierto? Entonces, cuando era todavía joven, dice Salomón: incline nuestro corazón hacia él. Está hablando al pueblo después de haber dedicado el templo, haber orado al Señor. Dice que el Señor incline nuestro corazón hacia él. O sea, él es el que escoge a quién va a traer hacia él. Dice: bienaventurado el varón al que tú atrajeres, al que tú escogieres y atrajeres hacia ti. Eso creo que dice el Salmo 65, si no estoy mal. Dice: incline nuestro corazón hacia él para que andemos en sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante del Señor estén cerca del Señor nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan. Todo esto es ¿para qué? Con el fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor Jesús es Dios y que no hay otro. Eso es el objetivo del mandamiento, ¿cierto? Sea pues perfecto vuestro corazón para con el Señor nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Ya va quedando más clarito de que la promesa
era con una condición, la promesa eso de que somos el seno de Abraham y todo esto que tiene que ver con el rico y Lázaro, hay una promesa, ¿a dónde fue llevado Lázaro? Entonces al seno de Abraham, pero ¿qué es el seno de Abraham? Aquí en Gálatas nos dice la condición de los que pertenecemos al seno de Abraham y que tenemos que ser perfectos porque es un mandamiento de Dios. Entonces, pero mire a Lázaro, que él estaba lleno de, sí, pero una vez fue perdonado y fue restaurado, ya no siguió pecando, se arrepintió de sus pecados. Entonces, eso es un mensaje directo, mis hermanos, no hay disculpa, no hay segundas oportunidades, no hay aquí medias intenciones. Aquí pues gloria al Señor que pues nos da la palabra y en la palabra está toda la información. No hará nada porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y eso es lo que tenemos nosotros acá. El testimonio, la ley y el testimonio de los profetas y de los apóstoles respecto al Dios de Israel. Bueno, mis hermanos, continuamos en la siguiente clase si el Señor lo permite. Un abrazo para todos. Gloria al Señor porque pues nos permite vernos, nos permite congregarnos y pues que el Señor sea edificando sus casas, nuestra congregación, pensar más en mis hermanos y mis hermanas, en la familia de los demás, también orar los unos por los otros, que la oración sea constante de edificación, que comencemos a dejar de chismear, que comencemos a dejar de pensar mal contra el hermano, de murmurar contra el hermano o contra la hermana, que comencemos a hacer las cosas bien, que el Señor aparte de nosotros eso debe ser una ilusión nuestra, eso debe ser como un anhelo nuestro, constante, de que el Señor nos mejore como personas, como hijos, como papás, como hermanos en la congregación y pues que transforme nuestras vidas. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu vida.